Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias. Vamos a los titulares de esta semana. Diputados reciben a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela. Acuerdan traer con la fuerza pública al ministro Tattenbach a la Comisión de Ambiente. Comisión de Jurídicos inició la discusión final de jornadas laborales 4x3. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados reciben a Edmundo González Urrutia como vencedor en las elecciones de Venezuela. Es un honor recibir en este recinto, símbolo de la institucionalidad y de la democracia costarricense, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Edmundo González Urrutia. Con esas palabras del presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, fue recibido el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Arias manifestó que la presencia de González encarna la esperanza y la determinación de millones de venezolanos que no renuncian al sueño de ver una patria libre, democrática y en paz. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento del pueblo venezolano que vive bajo la opresión de una dictadura que despoja a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. Con orgullo y determinación, este Parlamento se alinea con su liderazgo y con la valentía de quienes luchan día a día por restaurar la democracia en Venezuela. Le pidió seguir adelante en su lucha por la libertad hasta el final, porque dijo: defender la democracia en cualquier rincón del mundo es un deber compartido por todas las naciones libres. Por su parte, González Urrutia agradeció la hospitalidad de los diputados y el apoyo a la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. En este sentido, han sido muchas e importantes las semejanzas entre nuestras dos naciones. También nuestra Venezuela encarnó un papel similar a lo largo de un tiempo notable, cuando ostentaba con orgullo su flamante democracia durante la segunda mitad del siglo XX. Recordó cómo su país desvió su ruta democrática. Lamentablemente, ese es uno de los males más característicos de nuestro tiempo y contra el cual los venezolanos de hoy no dejamos de alertar: el socavamiento de las democracias a través de mecanismos formalmente democráticos, pero urdidos para debilitar el Estado de Derecho, limitar el régimen de libertades e impedir una sana alternabilidad en el poder. Denunció la amenaza regional que significa el régimen de Nicolás Maduro y llamó a la comunidad internacional a cerrar filas para combatirla. Reiteró lo que consideró fue su triunfo categórico en las pasadas elecciones en Venezuela. Esa victoria se consumó el pasado 28 de julio y fue aplastante, porque además pudimos probar nuestra ventaja de casi 40 puntos porcentuales al recabar y publicar más del 85% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación. Tras el acto en la Asamblea Legislativa, el presidente González Urrutia se dirigió a la Plaza de la Democracia, donde fue recibido por venezolanos que radican en nuestro país. Acuerdan traer con la fuerza pública al ministro Tattenbach a la Comisión de Ambiente. Los legisladores de la Comisión de Ambiente aprobaron una moción para traer a comparecer al jerarca de esta cartera, Franz Tattenbach, para que se refiera a los límites de Gandoca Manzanillo. Los diputados cuestionaron la ausencia de Tattenbach, quien en varias ocasiones no ha asistido al Congreso. Si el señor ministro no quiere venir, tranquilo, con una convocatoria en la que le hemos acomodado las fechas y demás, entonces que la fuerza pública proceda a buscarlo para traerlo a comparecer a la Comisión de Ambiente como corresponde, porque estas no son prácticas de un Estado democrático. Se le invitó al señor Tattenbach en su condición de ministro a venir. Tengo respuestas, aquí las tengo en mis manos, donde dice que sí viene el señor ministro. Si el señor viceministro está en condición de ministro ahí, ¿verdad?, que es distinto, aquí en ningún lado dice que vendrá el ministro ahí, dice que vendrá el ministro. En consecuencia, pues yo pienso que en el nivel de seriedad que se requiere para esto, si a mí me dicen que viene el ministro, es el ministro, no el ministro ahí, ¿verdad? Si me avisan con anticipación que viene el ministro ahí, pero por supuesto que yo hablaré con cada uno de los miembros de esta comisión
y analizaría la conveniencia o no de la participación del señor ministro ahí. Quiero decir, no tengo en lo personal nada contra el señor ministro ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la confirmación es que viene el ministro. Hacen la siguiente moción para que se le solicite a la Fuerza Pública conducir y presentar al señor Franz de Los Ángeles Tattenbach Capra, cédula de, digo la cédula, no, ¿verdad? No. Ante esta comisión de manera inmediata, si se encuentra en el país, o bien una vez localizado en territorio nacional, sea conducido ante la Comisión de Ambiente en su máxima sesión ordinaria de conformidad con los artículos 121, inciso 23 de la Constitución Política y el párrafo segundo del artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Lo anterior debido a su reanuencia a asistir a esta comisión en varias ocasiones a las que fue previamente convocada. Los congresistas también recibieron en audiencia personeros del INDER y de la Procuraduría General de la República. El procurador Iván Vicenti comentó que por ley se redujo de manera inconstitucional el área de refugio Gandoca Manzanillo. Comisión de Jurídicos inició discusión final del proyecto conocido como Jornadas 4.3. Luego de finalizar con la discusión de las 125 mociones presentadas para intentar modificar el texto del expediente 24.290 que busca el establecimiento de jornadas laborales excepcionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos inició la discusión final de dicha propuesta. La iniciativa de ley brinda la posibilidad de establecer las jornadas laborales de 12 horas y obliga a los empleadores a llevar un registro electrónico o físico en el que se anotará cada semana la nómina de los equipos de personas que trabajen durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos. Dicho registro deberá estar disponible cuando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo requiera para su revisión. Los legisladores Rocío Alfaro del Frente Amplio y Francisco Nicolás de Liberación Nacional dejaron expuestas sus posiciones en contra de la propuesta de ley. Para poder favorecer a una pequeña élite empresarial que tiene aquí sus adeptos. No sé si todos serán del mismo rango de dinero, simplemente se sienten muy complacidos de poderles servir a los amos, pero la realidad es que aquí solo se va a favorecer una pequeña élite empresarial que no tiene patriotismo de ningún tipo, que su bandera son los dólares y no la bandera de Costa Rica, que van a rebajar las condiciones de vida de nuestro país con tal de hacer clavos de oro. No importa a costa de qué ni de quiénes. Este proyecto de ley va a afectar la vida de miles y miles y miles de trabajadoras y de trabajadores. Y no es un mito, es una realidad. Cuando una persona se le somete a 12 horas de trabajo de jornada diaria, lo que está haciendo es comprometiéndole no 12 horas de el devenir del día, no es mediodía, es más de 2 horas por la mañana para desplazarse hacia el trabajo y más de 2 horas por la tarde o cuando salga al venir del trabajo hacia su hogar. En contraposición se mostró el legislador de Nueva República, David Segura, quien resaltó más bien los beneficios que tendría este proyecto de ley. Esta modalidad laboral va a posicionar a Costa Rica como un destino mucho más atractivo para la inversión extranjera directa, al ofrecer un marco de flexibilidad laboral que responde a las demandas de las empresas internacionales. Esto no solo va a fortalecer nuestra economía, sino que también va a generar nuevas fuentes de empleo para miles de costarricenses que buscan oportunidades para mejorar su calidad de vida. La próxima semana la comisión seguirá con la discusión a fin de remitir el expediente al plenario legislativo, donde la diputada Alfaro Molina anunció que irá a reiterar las mociones que fueron rechazadas en la comisión. Ministerio de Hacienda ve con buenos ojos el proyecto que busca bajar los intereses de la deuda interna. El viceministro de Hacienda, Rodolfo Luque, afirmó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que ve positivamente el proyecto 23.807 que autoriza el uso del monto de la recaudación diaria del cobro por participación en el mercado cambiario costarricense. La iniciativa pretende autorizar dicho uso hasta en un 25% inclusive y que se transfiera por un periodo de 5 años al Ministerio de Hacienda para el pago de intereses de la deuda interna. El jerarca de Hacienda señaló que la iniciativa ayudaría a cumplir las metas de gobierno. Este vendría a dar un impulso a estos avances que ya se han realizado. Tal vez mencionar qué es lo que busca, es permitir el traslado del cobro de entes autorizados al participar en el mercado cambiario al Ministerio de Hacienda para pagar intereses de la deuda interna.
Según explicó Luque, el proyecto tendría un beneficio de cerca de 50.000 millones de colones por año. El legislador Alejandro Pacheco consultó sobre las prohibiciones que plantea el Banco Central. La ley del Banco Central establece algunas prohibiciones, entre las cuales está la del inciso A, que dice que es estrictamente prohibido para el Banco Central otorgar financiamiento al gobierno de la República. Me llama la atención que el informe de servicios técnicos no hace las observaciones sobre este tema. Quería preguntarles que si ustedes creen que este proyecto podría reñir con esa prohibición o no le ven ningún problema. No es una emisión directa o un financiamiento directo al gobierno central, entonces desde nuestro punto de vista no vemos esa limitante. Por su parte, el diputado Jonathan Acuña preguntó quién emitiría los 50.000 millones de colones. Estos 50.000 millones, para redondear, que ya no estarían quedándose en manos del Banco Central porque irían a Hacienda para sufragar deuda, implican necesariamente que el Banco Central, si mantiene el mismo nivel de gasto, tenga que emitirlos. Eso funcionaría así, ¿no? Si asumimos todas las condiciones exactamente iguales, sí. El asunto es que ahí depende mucho de la dinámica que se dé, por ejemplo, en el sistema financiero. Afecta mucho el encaje mínimo, lo que se esté generando en encaje, afecta mucho la creación de dinero por señoreaje. Entonces, en realidad, hay otros instrumentos que podrían generar un escenario distinto y que no necesitan necesariamente hacer esta emisión exactamente por los 50.000 millones. La iniciativa continuará en análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Contabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social respalda el informe que arrojó sobreprecios en la administración de las áreas de salud por parte de las cooperativas. Representantes del área de contabilidad de costos de la Caja Costarricense del Seguro Social respaldaron el informe técnico que arrojó sobreprecios en propuesta de cooperativas para administrar 10 áreas de salud. Así lo manifestó Ayadi Picao, jefa del área de contabilidad ante la Comisión Especial que estudia las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social. La funcionaria de ese departamento señaló que el único estudio que existe es el que está incluido en el sistema de compras públicas y que la Junta Directiva se apartó de ese criterio técnico. María Marta Carballo de la Unidad Social Cristiana consultó si dichos estudios de racionabilidad de costos establecen sobreprecios por un monto de 21.000 millones de colones. Ustedes formaron parte de él, ¿cierto? No, señora. Ok. Entonces tampoco saben cuáles fueron los criterios que se utilizaron para determinar que hay sobreprecios. Tal vez para aclarar, cuando se hace un análisis de ofertas, existe un análisis administrativo que lo hace un equipo, un análisis técnico y otro equipo que hace el análisis financiero. No tienen relación entre ellos, son análisis diferentes, desde aspectos diferentes. Diego Vargas, de Liberal Progresista, preguntó si existe un borrador de costos diferente al subido al SICOP. Fue un proceso, fue un documento que ustedes usaron para empezar a referirse al proceso, al análisis, a los números, o del todo para ustedes no existió, porque lo estamos teniendo en la mesa, lo hemos estado revisando, pero nos vemos diferencias. Entonces, fue un proceso previo antes de ser el definitivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, este estudio, como bien lo dijo la jefa, está en este momento siendo analizado por la Fiscalía. Como tal, no puedo indicarles si es cierto o no es cierto ese documento hasta que la Fiscalía logre pues terminar con sus investigaciones. Lo que sí le puedo decir es que el documento oficial es el que está en SICOP. Ese es el que consta de 290 páginas más o menos, el cual indica la realidad que nosotros identificamos a la hora que analizamos los costos cotizados. De este otro documento, como te digo, no me puedo referir. Ada Acuña del oficialismo comentó que existen notas del gerente médico donde le pide a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que hagan efectiva la contratación con las cooperativas. Estuvo otro gerente médico que también tiene que haber tenido algún tipo de responsabilidad dentro de estos procedimientos. Y vea, el 19 de junio mandan a Junta Directiva urgente traslado de expediente a la Junta Directiva para el acto final. ¿Quién lo firma? El gerente de logística, Esteban de la Vega de la O. Y hay otros documentos de don Marino Ramírez, anterior gerente médico, donde también hace todo un análisis de compras y lo mandan a la dirección de presupuesto.
y lo firma doña Karen Nájera Rodríguez. Vean qué interesante. Pero no, resulta y acontece que el super equipo de doña As Yadid, que es el equipo que tiene una experiencia de 20 años de jefe de contabilidad de costos, que tiene un grupo de contadores públicos que hacen la razonabilidad de precios, que se reúne con el gerente financiero, por ejemplo, el gerente estrella que yo he venido cuestionando, y ojo, estoy hablando de la experiencia, de una contratación que analizan el histórico, hay una serie de elementos que no son tomados en cuenta. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Contralora señala que modificaciones propuestas en Ley Jaguar son innecesarias. La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, calificó como innecesaria la propuesta del expediente 24.467, Ley Jaguar para mejorar Costa Rica. Acosta negó que exista coadministración y agregó que las reformas involucradas sobre la función de la Contraloría entorpecerían la coordinación con las instituciones. La aprobación de este proyecto provocaría retrocesos relevantes en el modelo de fiscalización de la Contraloría y en el de contratación pública. Finalmente, según resoluciones de la Sala, el órgano contralor no coadministra. No hay ejemplos en estrados judiciales que hayan dicho lo contrario. Por otra parte, sí hay casos donde expresamente se indicó en sede judicial que la Contraloría no coadministra. La prohibición ya existe. La propuesta es reiterativa y no innova. La legisladora Paola Nájera cuestionó el accionar de la Contraloría. Acá se ha dicho que la Contraloría no puede administrar, pero con unos ejemplos que ya en diferentes espacios se han brindado, la pregunta es, ¿cómo es que sí está pudiendo? Por ejemplo, la Contraloría le indicó a la municipalidad de Alajuelita cómo tiene que diseñar su acueducto. La pregunta es, esto no es de autonomía municipal. Es correcto, por tanto, que se le diga a las municipalidades qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Que la Contraloría General hace función de fiscalización, es un órgano externo, desde afuera revisa la administración. El tema es que no gusta el trabajo que hace la Contraloría. Acosta señaló que la norma propuesta afecta la independencia de la Contraloría. ¿Usted siente que esto pone en riesgo la independencia de la Contraloría con este proyecto Ley Jaguar y que abre portillos para que la Contraloría pueda ser intervenida desde esa una especie de magistratura, por decirlo de alguna manera, de independencia y de respeto que debe tener a esas recomendaciones que la Contraloría hace? Por supuesto que sí se afecta a la independencia de la Contraloría, totalmente. La Contralora sentenció que la normativa actual contempla los mecanismos para desarrollar la Marina de Limón y Ciudad Gobierno sin la necesidad de aprobar la Ley Jaguar. De que se ha vendido la idea que si no se aprueba la Ley Jaguar, que quería llevarla al referéndum, ¿verdad? Que quede claro que era llevarla a un referéndum, no se iba a poder construir la Marina de Limón ni Ciudad Gobierno. Cuéntele usted a los costarricenses esa realidad. El ordenamiento jurídico provee las formas en que se deben hacer los proyectos. O sea, sí está, nadie ha dicho nunca que no se puedan hacer. Exacto. ¿Verdad? Sí se puede hacer. Hay distintas vías y las da el ordenamiento. El proyecto se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Aprueban ley contra la violencia vicaria. El plenario legislativo aprobó el expediente 24.114, Ley contra la Violencia Vicaria, que tiene como fin proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sancionar las formas de agresión física, psicológica, sexual, patrimonial y de violencia vicaria. La reforma pretende la suspensión de la patria potestad y de los atributos de la responsabilidad parental cuando una resolución judicial determina que existió violencia vicaria. Gilberto Campos, de Liberal Progresista, dijo que este proyecto es uno de los grandes logros en la protección de los derechos de las mujeres. Con la aprobación de este proyecto de ley hoy, espero Dios, en primer debate, Costa Rica se convierte en una de las naciones a la vanguardia en la protección de los derechos de todas
las mujeres, las que hoy son parte de esta patria y de las que vendrán. La violencia vicaria es una de las formas de violencia más cruel que experimentan las mujeres. Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, destacó la importancia de este proyecto. Ratificar lo que el compañero está señalando. Lo he vivido a lo largo de muchísimos años como abogada, donde toda esta situación que el compañero ha descrito y que ha puesto énfasis reiteradamente, esta situación se da constantemente. La violencia vicaria es importante entenderla porque viene del latín vicarius. Eso significa en lugar del otro. Y esto es un elemento importantísimo porque no es esa violencia que tradicionalmente tratamos y que lógicamente la ley, de lo que existe actualmente de la ley, evidencia que puede ser física, emocional, sexual y patrimonial, sino que acá le damos una connotación especial a ese otro aspecto, a un aspecto colateral. Los diputados aprobaron también el expediente 23.924, que reforma los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 12 y 24 de la Ley de Patentes del Cantón de Sarapiquí. Diputados llamaron a la nueva presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social para que se refiera a la crisis de especialistas. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos recibieron a Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se refiriera a la crisis de especialistas en la institución. Taylor explicó que los galenos están saliendo principalmente por un tema salarial, al estar por debajo del que estableció como global en la Ley Marco de Empleo Público. Señaló que sin contar las renuncias, la institución requiere cerca de 292 médicos especialistas y 108 han dejado la institución. La legisladora Cintia Córdoba se mostró sorprendida por la falta de planificación institucional. Honestamente me llama mucho la atención que una problemática que no era que no se sabía que viniera, no tuviera un proceso de planificación adecuado, porque la ley no salió en el 2023, el decreto no salió en el 2023, ¿verdad? Creo que sí, el 2023 no salió, y lo que se refleja en esto es una falta de planificación institucional clarísima de uso de los recursos, porque yo no sé si dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social se hacen estudios de climas laborales, de cómo iba a percibirse el cambio a la ley de empleo en público, cuáles podrían ser las afectaciones de previo. O sea, esto no es el resultado de todo esto, es una falta de planificación. Porque si ustedes hubieran tenido claro que obviamente iba a generar una movilidad de las personas, hubieran visto cómo poder retenerlas, qué mecanismos o qué otras acciones desde el punto de vista del Ejecutivo o del Legislativo podrían haberse internalizado para evitar la falta de especialistas. El diputado Alexander Barrantes consultó si la homologación de títulos extranjeros podría ayudar. Nuestro Colegio de Médicos y Cirujanos es el ente fiscalizador del ejercicio de la profesión y por tanto sí es indispensable que el Colegio de Médicos y Cirujanos nos autorice a los colegas para que puedan ejercer y que nosotros como institución, como caja, podamos contratar a estos profesionales. Por supuesto, beneficioso sí sería poder contar con la ayuda y con la colaboración de más especialistas para nuestra institución. Sobre la crisis de especialistas, está pendiente la discusión de un proyecto de ley para que estos médicos puedan pasar a salario global, pero no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Congresistas consultan sobre ciberseguridad en decreto de tecnología 5G.
Diputados de la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales consultaron al representante de la empresa Liberty si han tenido alguna afectación en materia de seguridad tras el decreto del Poder Ejecutivo sobre tecnología 5G. Así lo solicitaron en la comparecencia de José Alberto Gutiérrez Salazar, director legal de esa empresa de telecomunicaciones, donde se refirió al tema de ese decreto y al atraso en el desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica. El diputado Gilberto Campos, de Liberal Progresista, consultó sobre esa medida y las perspectivas de ciberseguridad. Y yo quisiera saber si hoy a ustedes les parece que Costa Rica es uno de los 20 mercados seguros para la operación de redes de telecomunicaciones en Costa Rica, de los 20 mercados en los que usted dice que participa Liberty. Sí, sin duda alguna. Nosotros contamos con una perspectiva de seguridad holística y al día de hoy no somos testigos de ningún ataque que haya sido afectada nuestras operaciones. Sin embargo, Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, consultó sobre el impacto económico con la tecnología 5G. ¿Tiene una estimación del impacto económico real y potencial del despliegue de la tecnología 5G en el mercado de telecomunicaciones de Costa Rica? Ciertamente, como lo dijimos anteriormente, 5G es una tecnología que va a revolucionar el mercado por todo el aprovechamiento que se le puede dar, sobre todo para la generación de nuevos emprendimientos, de nuevos negocios, y ciertamente ahí es donde va a estar el mayor peso de la tecnología, no tanto en el despliegue de las redes, que tiene inversiones significativas, sino también en el contenido que va a transitar por esas redes. El representante de la empresa Liberty señaló que la próxima semana se llevará a cabo en nuestro país la subasta donde participarán 7 empresas que están interesadas en la tecnología 5G. Legisladores preocupados por estado de los diques en la zona de Matina. Diputados de la Comisión de Limón mostraron su preocupación por el estado de mantenimiento de los diques del cantón de Matina y de La Morenita. Para ello recibieron a representantes del Tajo Chirripó, jerarcas de la Comisión Nacional de Emergencias y del Ministerio de Ambiente y Energía. Julio Alvarado, del Tajo Chirripó, resumió a los diputados la situación. Dique 70. Nosotros vinimos hoy más que todo a poner la voz de alerta sobre el asunto del dique 70, que es un dique que se hizo realmente en los años 70 con el ejército de los Estados Unidos y adicionalmente se ha venido reparando, pero ahora hay algunas situaciones que se nos está preocupando porque al estar en una llanura de inundación, el río lo que hace es que cambia el cauce para un lado y para otro, ¿verdad? De que cuando el río viene y revienta un dique, automáticamente se va. Eso es como tener un caño y se entra por ese caño y va a andar a todas las poblaciones. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alejandro Picado, dijo que han articulado acciones entre diferentes instituciones y mostraron su disposición a hacer recorrido con las comunidades para dar mejores soluciones. Solo el año pasado se dieron 350 millones de colones en primeros impactos para la provincia de Limón también, en estas horas maquinaria que se necesitan con urgencia para proteger a una comunidad. María Marta Carballo, diputada socialcristiana, consultó sobre los estudios hechos sobre las inundaciones en zonas como Matina. La intervención de este dique, el 70, el Estrada y el Matina, no hemos tenido ninguna intervención bajo esta declaración del 2021 para tener claridad. Sí, un poco lo que nos está diciendo don Sergio es que obras fluviales del MOP, como no tiene el estudio, y aquí hemos aprendido, importante mencionarlo, que los estudios son vitales, porque cuando antes en el pasado se hacían obras, y esas obras se hacían sin estudios integrales de toda la cuenca, entonces lo que hacías en una parte impactaba negativamente a otra parte. Entonces los estudios son fundamentales. Catherine Moreira consultó sobre planes de evacuación en el caso del rompimiento de los diques. Solo participa en ese plan, pues es cierto, están los comités municipales de emergencias, está la comisión de emergencia. ¿Qué otro ente entra a participar en ese plan? Bueno, recuerde que los comités municipales de emergencia lo integran las 26 instituciones que a nivel local están, entonces ahí está el IMAS,
ahí está el PANI, ahí está el Ministerio de Salud, todas las instituciones, porque es una réplica, las estructuras de coordinación de lo que es el COE nacional, entran en ese plan de articulación. La comisión también recibió a representantes del MINAE, quienes señalaron que hicieron una propuesta para agilizar obras necesarias para evitar una catástrofe. Experto no avala proyecto para proteger al consumidor financiero. La Oficina del Consumidor Financiero avaló el expediente 24.616 que busca la protección del consumidor de servicios o productos financieros, incluyendo facultades de regulación y supervisión de conductas de los proveedores de tales productos o servicios. Así lo manifestó Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, ante la Comisión de Asuntos Económicos, donde se refirió a la propuesta. Esa necesidad de contar con una normativa especializada de protección al consumidor financiero. Si bien hoy día existe la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley 7472, la ley de protección de datos, la 8968, también existen reglamentos que ha emitido el Banco Central de Costa Rica en cuanto a temas relacionados a estafas informáticas, a métodos de pago con las tarjetas de pago. Es necesario y es indiscutible que tengamos una norma específica que venga a tutelar efectivamente al consumidor financiero. Manuel Morales del oficialismo consultó sobre los recursos que contiene la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Y quién lo financia? La Oficina del Consumidor Financiero es una instancia privada de autorregulación que ya tiene 10 años de estar funcionando y actualmente trabaja con un presupuesto que está definido previamente y es pagado por entidades financieras afiliadas. Y aquí tenemos actualmente 28 entidades afiliadas que van desde puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondo de inversión, entidades bancarias, cooperativas y recientemente tenemos financieras que no se encuentran reguladas. Sofía Guillén preguntó sobre las funciones de la ley. Si ha identificado artículos clave en donde cree que ese traslape está sucediendo o podría suceder entre el MEIC, su jefe, CONACYF. Tal vez uno de los artículos que más nos llamó la atención a nosotros y nos preocupó o nos ocupó es, por ejemplo, con el tema de la potestad de emitir medidas cautelares por parte del Ministerio de Economía. Eso es un tema que las superintendencias normalmente realizan como vigilancias in situ, ¿verdad? Para poder ver si efectivamente se está configurando algún tipo de conducta que va en contra de los intereses del consumidor. En este tema se le va a dar esa potestad de emitir medidas cautelares al Ministerio de Economía con un agravante, nos parece a nosotros, desde un sentido procesal y debido proceso y derecho de defensa, y es que pueden emitir medidas cautelares sin darle audiencia a la parte que no la está solicitando. El proyecto continuará su estudio en esta comisión. Ex viceministra se sacude de responsabilidades en el caso de la ampliación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós. La ex viceministra de Hacienda, Priscila Zamora, se sacudió de su responsabilidad en el sobreprecio de la ampliación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, por medio de un decreto de emergencia. Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que investiga el tema. Zamora explicó que formó parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias cuando se aprobó recomendar incluir a Liberia en la declaratoria de emergencia nacional por el huracán Bonnie. Mi involucramiento con respecto a la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós se limitó a la participación como miembro de la Junta Directiva en las siguientes sesiones. Y quiero aclarar aquí la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, en dos sesiones particulares. La primera, la sesión extraordinaria 0606-2023, que fue celebrada el 20 de junio del 2023 y durante la cual se aprobó recomendar al Poder Ejecutivo la ampliación del Decreto Ejecutivo 43626-MP para incluir al Cantón de Liberia en la declaratoria de emergencia nacional por las ondas tropicales 11-12 y la tormenta tropical Bonnie. El diputado Francisco Nicolás consultó sobre su relación con Luis Amador y el traslado de 12.000 millones de colones. ¿Usted, cuando fue parte del gabinete, tenía alguna amistad o relación con el ingeniero Luis Amador? Sí, señor. ¿Más allá del gabinete? Sí, señor. Gracias. Doña Priscila, ¿por qué don Luis Amador propuso trasladar los 12.000 millones de colones
que estaban destinados a la zona sur en una emergencia anterior para que se usaran en la pista del aeropuerto de Liberia? Yo lo que le puedo decir, señor diputado, es que eso fue una propuesta que está contenida en el acuerdo que fue sometido a votación de los miembros de la Junta Directiva. Pero fue Luis Amador el que propuso hacer el traslado. No que a mí me conste, no señor. ¿Cómo se entera usted que querían trasladar esos 12.000 millones entonces? En la propuesta de acuerdo que someten a nuestra votación en la sesión. ¿Quién la sometió a votación? La Comisión Nacional de Emergencias. ¿Quién en persona? ¿Quién? La presidencia ejecutiva, la dirección ejecutiva. ¿El presidente ejecutivo? Sí, el presidente ejecutivo. ¿Cómo se llama él? Alejandro Pica. El legislador Alejandro Pacheco le preguntó sobre su rol como miembro de la Junta Directiva de la CNE. ¿Cuál fue su rol como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia en la declaratoria de emergencia relacionada con la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia? Muchas gracias, diputado. Como mencioné, mi intervención se limitó a participar como miembro de la Junta Directiva en las dos sesiones que mencioné, o sea, en la que se recomendó al Poder Ejecutivo la ampliación del decreto para que se incluyera el Cantón de Liberia en el decreto de emergencia. Antonio Ortega, del Frente Amplio, preguntó si fueron inducidos por Eduardo Mora para aprobar el traslado de los recursos. Por lo que usted nos ha dicho, en resumen, que ustedes fueron inducidos sobre todo por el señor Eduardo Mora a aprobar ese traslado, ¿es así? Lo que en mi criterio sucedió es que ese es el sustento técnico y jurídico que nos permitió, o al menos en mi caso, aprobar esas decisiones desde la perspectiva de la Junta Directiva de CNE. Según Zamora, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, se le dieron los insumos técnicos y jurídicos para incluir a Liberia en el decreto de emergencia. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos la próxima semana.